Moshe reza a Dios. Dios le dijo a Moshe, ¿hasta cuándo me provocará este pueblo? ¿Hasta cuándo se rehusarán a creer en mí después de todas las señales milagrosas que realicé entre ellos? Los golpearé con una plaga y los eliminaré, y luego haré de ti una nación más grande y más fuerte que ellos. Moshe dijo a Dios, ¿y qué pensarán los egipcios cuando escucharan que mataste al pueblo judío? Dirán, si bien sacaste a esta nación de entre ellos con gran poder, pero dirán, no pudiste vencer a los habitantes de esta tierra. Nunca creerán que el pueblo fue castigado por sus pecados, pues oyeron que tú, Dios, estás con este pueblo y que tú, Dios, te apareciste ante ellos ojo a ojo, y que tu nube reposa sobre ellos, y que tú marchas ante ellos con un pilar de nube durante el día y con un pilar de fuego durante la noche. Entonces, si matas a esta nación repentinamente, como se mata apenas a un hombre solo, las naciones que han oído de tu reputación dirán, ¿es porque Dios carece de la habilidad de llevar a esta nación a la tierra que les juró que los degolló en el desierto? ¿Por qué no rezó Moshe que el pueblo judío sea perdonado como hizo tras el pecado del becerro de oro? Rambam. Quizá Moshe sabía que el pueblo judío no sería perdonado en este caso, por eso solo rogó a Dios que su castigo sea demorado y no dispensado del todo. Shah a la Torá debe ser que Dios solo deseó destruir a la multitud mixta de conversos que había pecado en este caso, y no al pueblo judío mismo. Pues de lo contrario, ¿por qué no rezaría Moshe que fueran salvados? Prueba de esto es que Moshe no mencionó el mérito de los patriarcas, como hizo tras el pecado del becerro de oro, porque la multitud mixta no era descendiente de ellos. Orja Jaín explica, Moshe comenzó con la palabra y ¿qué pensarán los egipcios? Como si dijera, además de los argumentos que presenté en defensa del pueblo judío en el pecado del becerro de oro, quiero agregar lo siguiente. Torat Menachem, la plegaria de Moshe, luego de que el pueblo judío perdiera la fe en la promesa de Dios de llevarlos a la tierra de Israel, Dios dijo a Moshe que planeaba destruirlos. Los golpearé con una plaga y los eliminaré. Notablemente, no encontramos que Moshe rezara por el pueblo judío para que fuera salvado en mérito propio, como hizo tras el pecado del becerro de oro. Más bien su único argumento fue, ¿qué dirán las naciones del mundo? ¿Y qué pensarán los egipcios cuando escucharan que mataste al pueblo judío? Dirán, si sacaste a esta nación de entre ellos con gran poder, pero dirán, no pudiste vencer a los habitantes de esta tierra. ¿Por qué parecía que a Moshe únicamente le importaba que pensaran las naciones y no la eliminación concreta del pueblo judío? Explicación. Es una percepción común que el castigo por un pecado es una forma de retribución divina, mediante la cual Dios ejerce justicia contra aquellos que desobedecen sus palabras. En verdad, sin embargo, un castigo de la Torá no es una reacción por parte de Dios, sino una consecuencia inevitable causada por el pecador. La Torá deja este punto en claro en la parashá de Jucotai, si ustedes me tratan a la ligera, también yo los trataré a la ligera. El uso del mismo término a la ligera, en referencia al hombre y a Dios, indica que aquí estamos hablando de una relación de causa y efecto.
No es que cuando el hombre ofende a Dios, Dios ajusta cuentas, castigando al hombre. Más bien es una cuestión de hecho que cuando la persona esquiva la observancia de los preceptos, Dios inevitablemente esquiva las bendiciones que habrían llegado como consecuencia de dicha observancia. Lo mismo podría argumentarse en nuestro caso, con el pecado de los espías. Sin milagros, al pueblo judío le era imposible vencer a los poderosos habitantes de la tierra de Israel, como los propios espías habían verificado. Por eso, cuando Dios prometió al pueblo judío que entrarían a la tierra, implícitamente les había prometido una victoria sobrenatural. Pero para merecer los milagros de Dios, el pueblo judío precisaba tener fe, pues al depositar su confianza en Dios, ellos mismos se convertirían en receptáculos adecuados para las bendiciones sobrenaturales de Dios. Así, Dios no estaba revocando su decisión previa de llevar al pueblo judío a la tierra debido a su falta de fe y mala conducta. Más bien, como la victoria milagrosa sería una consecuencia de su fe, cuando se comprobó que ésta faltaba, no quedaba nada para traer la victoria. Por eso Moshe no tenía fundamentos para quejarse ante Dios, pues Dios no había formado ni tomado ninguna decisión aquí. El pueblo judío había decidido esquivar la oferta de Dios de romper para ellos las leyes de la naturaleza al negar su capacidad para hacerlo. Dios meramente informó a Moshe de las consecuencias de las acciones del pueblo judío que morirían y serían reemplazados por otra nación. A lo que Moshe respondió, que Dios estaría perdiendo más que ganando, pues destruir al pueblo judío por su falta de fe solo conduciría a una pérdida mucho más grande de fe entre las naciones, que entonces dirían: ¿es porque Dios carecía de la habilidad de llevar a esta nación a la tierra que les juró que los degolló en el desierto? Y Elohim respondió: los he perdonado a causa de tus palabras. El decreto de los 40 años. Si bien eligió no eliminarlos instantáneamente, decretó no obstante que morirían en el desierto en el curso de 40 años. Esto genera una pregunta: ¿por qué no los perdonó completamente? Podría argumentarse que Dios mismo explicó que fue así, con su promesa en el versículo 22. Juró que todas las personas que, mientras ven mi gloria y las milagrosas señales que realicé en Egipto y en el desierto, me probaron estas 10 veces y no escucharon mi voz. Rashi comenta que el término Bainezú en este versículo tiene su connotación habitual, poner a prueba, y no se refiere a hacer enojar. Pero ¿por qué pensaríamos que Bainezú significa y lo hicieron enojar? De tal manera que Rashi precisa advertirnos lo contrario. Cuando la traducción usual de la palabra es "y lo pusieron a prueba", como Rashi mismo escribe, la diferencia entre probar a Dios y hacer enojar a Dios es el plano literal. Es que Dios se enoja cuando son desobedecidas sus órdenes, mientras que probar a Dios hace referencia a una crisis de fe. Como el versículo 22 concluye que ellos no escucharon mi voz, es decir, no obedecieron las órdenes de Dios, pensaríamos que el versículo se refiere a enojar y no a aprobar a Dios. Sin embargo, Rashi estaba insatisfecho con esta interpretación, pues parece inconsistente con el contexto más amplio de la historia, pues en este párrafo Dios está explicando por qué no perdonó al pueblo judío completamente por el pecado de los espías.
que se debía a una crisis de fe y no era una rebelión directa contra la observancia de las órdenes de Dios. Pero eso a Rashi escribió que a pesar del contexto inmediato del versículo que parece hablar de desobedecer y enojar a Dios, como argumenta Gizcuní, en el contexto amplio de la narrativa, Vallenazú tiene su significado habitual, probar a Dios, falta de creencia en Dios y probar a Dios. ¿Por qué se decretó que el pueblo judío deambulara por el desierto 40 años como resultado de probar a Dios? El lector recordará que antes, en el versículo 12, cuando Dios tenía la intención de eliminar al pueblo judío por completo, su queja fue: ¿hasta cuándo se rehusarán a creer en mí después de todas las señales milagrosas que realicé entre ellos? Dios, sin embargo, sí perdonó al pueblo judío por no creer en él tras escuchar los rezos de Moshe. Pero aquí, en el versículo 22, Dios explicó que no podía perdonar al pueblo judío por completo, porque ellos me probaron estas 10 veces. Por lo tanto, se preguntará, ¿por qué puede perdonar Dios al pueblo judío una falta de fe, pero no por haberlo probado? El hecho de que el pueblo judío se rehusara a creer en mí después de todas las señales milagrosas que realicé entre ellos es porque, pensándolo bien, no consideran convincentes los milagros. Luego de que ocurrieran, este problema podría resolverse potencialmente si Dios realizara un milagro de proporciones sin precedente, como dice el versículo. Si ellos no te creen y no escuchan la voz de la primera señal, creerán la voz de la última señal. Shemot 4:8. Probar a Dios, sin embargo, no es apenas un enfriamiento de la fe después de presenciar un milagro, sino una falta de fe en el momento mismo en que Dios está realizando el milagro. Como dice el versículo 22, todas las personas que mientras ven mi gloria y las milagrosas señales que realicé en Egipto y en el desierto, me probaron. Para aclarar esta cualidad única de una prueba en comparación con una falta de fe, Rashi cita una serie de ejemplos de una prueba. 2 veces en el mar, 2 con el maná, 2 con las codornices. En el mar el pueblo dijo: así como subimos por este lado, del mismo modo lo harán los egipcios por el otro lado. O sea, carecían de fe mientras estaban presenciando el milagro de la partición del mar. El pueblo se quejó del maná mientras recibía este único y milagroso tipo de alimento. Cuando el pueblo se quejó: ¿quién nos dará carne para comer? Bamidbar 11:4. Ya tenían codornices que se les estaban proporcionando de manera milagrosa en el desierto, pero aún así cuestionaron a Dios. ¿Podría darles más carne? En base a lo anterior, también podemos entender por qué menciona Rashi solo 6 de las 10 pruebas y remite al lector al Tratado de Arajim para encontrar las otras 4. A simple vista, debería habernos informado todas las 10 o solo remitirnos al Talmud en primer lugar. Sin embargo, Rashi cita dichos ejemplos específicamente y remite al lector al Tratado de Arajim para el resto, pues estos reflejan claramente el concepto de prueba que se describe aquí, en el plano literal. De este modo, el lector comprenderá por qué Dios podría perdonar al pueblo judío una falta de fe, pero que tras haberlo probado en reiteradas ocasiones, vio que no había esperanzas. La lección, por supuesto, es obvia: ser agradecidos por todas las maravillas que Dios muestra al pueblo judío. Likutei Sijot, volumen
23, página 104.